En el video de hoy, neuropatías periféricas. Hola, muy buenas a todos, Eduardo quien les habla. Hoy les voy a hablar de este tema que a algunos médicos les resulta complejo, pero en realidad es más sencillo después de entender la fisiopatología. Entonces vamos a empezar hablando del nervio. Para los que vieron el video de miopatías, es bastante similar a la distribución del músculo. La capa más externa es el epineuro, es la que contiene los vasos más grandes, ahí es donde empieza la vasa nervosum, que a veces puede ser afectada en vasculitis, por ejemplo. Rodeando los fascículos se encuentra el perimicio, que también contiene vasos sanguíneos. Ahí es donde se encuentra la barrera, la blood nerve barrier, que sería la barrera hematoencefálica, por así decirlo, pero del nervio periférico. Y dentro de esos fascículos que contiene el endomisio están las fibras nerviosas, las mielínicas, que son las grandes, y las amielínicas, que son las más pequeñas. Contiene también las células de Schwann, que son las que van a producir la mielina, y los pequeños capilares, que es donde termina la vasa nervosum. Entonces, así encontramos que hay fibras grandes, o large fiber en inglés, que son las fibras mielínicas, y hay dos tipos de fibras, sensitivas y motoras. Las sensitivas llevan la información del tacto, vibración y propiocepción, que esto a nivel de la médula espinal es el cordón posterior, y están también las motoras. Estas pueden sufrir como cualquier fibra nerviosa o cualquiera de estas fibras que tienen todas axones, pueden generar una lesión axonal, o en este caso particular, como hay mielina, una lesión desmielizante en aquellas enfermedades que afectan las células de Schwann o la mielina directamente. Esto se ve reflejado en los estudios de conducción nerviosa porque el potencial de acción que generan es tan fuerte que puede ser registrado, digamos. Después están las fibras amielínicas o small fibers, que son justamente las fibras más pequeñas, y llevan la información termoalgésica del dolor y la temperatura a nivel del sistema, por ejemplo, esto de la médula espinal es el sistema anterolateral, y la función autonómica, que sería la función motora involuntaria, del músculo liso y, bueno, secretora, ya saben. Esto puede causar lesiones axonales únicamente, porque al no tener mielina no puede haber nada desmielinizante, y no es evidente en los estudios de conducción nerviosa porque la señal es muy débil, no puede ser sensada, y para su diagnóstico se requiere una biopsia de piel. Algunas de las cosas que acabo de decir parecen bastante obvias, pero si no se entiende esto, después el resto es imposible entenderlo. Entonces, ahora habiendo recorrido lo anatómico, vamos a lo fisiológico. Ahí ven el soma con su axón. Esos rodillos amarillos son capas lipídicas de mielina. Lo que hace la mielina es actuar de aislante eléctrico. Esto lo que hace es aumentar la resistencia de membrana, es decir, aumentar la resistencia externa para que las cargas no se fuguen, no se escapen del axón y permitan ser retenidas dentro. Y también disminuye la capacitancia, es decir, al aumentar el grosor de la membrana y separar las cargas, permite que el potencial de acción se alcance más fácilmente, digamos, se necesite menos carga para generar eso. Con lo cual, en esa instancia donde hay mielina, el pasaje de la corriente, por así decirlo, es pasivo. Mientras que en el nodo de Rambier, que es el que tiene la cantidad esa de canales de sodio dependiente de voltaje, con una máxima densidad de canales de sodio, ahí es donde se produce la despolarización, el proceso activo, digamos. Y esto permite la conducción saltatoria del nodo de Rambier en nodo de Rambier. Es decir, la mielina aumenta la velocidad de conducción justamente al aumentar la resistencia de membrana y evitar que las cargas se fuguen, y al disminuir la capacitancia y a facilitar el pasaje, digamos, de la corriente a ese nivel. Después está el axón propiamente dicho, que a mayor diámetro, menor resistencia axial, que es la resistencia interna, hablo no de la externa de membrana, sino la interna. Esto básicamente es como en el vaso sanguíneo, una cosa por así decirlo. Entonces, es de esperar que las fibras, las large fiber, que tienen los axones más grandes, y por lo tanto el mayor diámetro y la menor resistencia, y además tienen mielina, en estos la velocidad de conducción sea mucho mayor. Y ahí, si pueden ver el gráfico, las enfermedades desmielinizantes sí son aquellas que afectan la mielina o la célula de Schwann, que producen la mielina, pero también existen las nodopatías, que son las que afectan el nodo de Rambier, que en el estudio de conducción nerviosa dan un patrón desmielinizante. Son enfermedades muy raras las nodopatías, pero cuando una CDP, por ejemplo, no responde al tratamiento convencional con gamma globulina, una de las causas puede ser justamente este tipo de nodopatías o paranodopatías.
Entonces, en el estudio de conducción nerviosa vemos que hay dos tipos de patrones. A veces puede ser mixto y hay que ver qué es lo que predomina, pero ahora vayamos a lo más obvio. Cuando hay un patrón axonal, lo que uno encuentra es una disminución del potencial de acción. Hay dos potenciales de acción, el de nervio sensitivo, que sería de las large fiber. Siempre estamos hablando de large fiber acá, ¿eh? Porque son las que generan una señal ahí. El Sensory Nerve Action Potential y el Compound Motor Action Potential, el potencial de acción motor compuesto, porque evalúa todas las unidades motoras del nervio motor. Entonces, cuando hay un daño axonal, disminuye la amplitud. ¿Cuáles son las causas de estas enfermedades axonales? Y la mayoría tóxico-metabólicas. Son las neuropatías, esa famosa dependiente de longitud. Las enfermedades sistémicas generan daño axonal en general, y después hay algunas excepciones. Por ejemplo, Guillain-Barré, la mayoría son AIDP, pero también existen las variantes axonales, la Acute Motor Axonal Neuropathy y la Acute Motor Sensitive Axonal Neuropathy, que ven ahí en los ejemplos. Obviamente una lesión axonal puede acarrear un poco de desmielinización y por lo tanto disminuir la velocidad de conducción de manera mínima, pero nunca de manera severa como para generar un bloqueo de conducción, por ejemplo. Que ahora les voy a explicar igual ese concepto, pero indica desmielinización severa. Y después el patrón desmielinizante, como ya vimos recién, obviamente si falta mielina, la corriente se va a escapar, va a disminuir la velocidad de conducción, no va a actuar de aislante eléctrico, como debe hacer, pero no es el único parámetro a tener en cuenta. Hay otros también que hay ahí, como los ven, y que se los voy a explicar ahora para que vean, entiendan bien esto de una vez y lo puedan aplicar. Entonces acá en este gráfico ven una sección transversal de la médula con el asta anterior donde contiene los somas motores que envía proyecciones hacia el músculo, el uso que envía aferencias hacia el ganglio dorsal y ahí conecta con las neuronas motoras y con las interneuronas o neuronas inhibitorias que después conectan a las neuronas motoras. Eso es el reflejo osteotendinoso. Hay algo en el electromiograma que se llama, o en el estudio de conducción nerviosa mejor dicho, que se llama la latencia F, de la onda F, que es cuando uno hace una estimulación supramáxima sobre un nervio eferente como el motor. Cuando uno hace una estimulación supramáxima, el estímulo viaja de forma antidrómica, el impulso viaja de manera antidrómica hacia la médula espinal. Y cuando eso está prolongado, es decir, tarda más de lo común, porque disminuyó la velocidad de conducción, habla de desmielinización proximal, o sea, de la raíz. Y eso se ve obviamente en las radiculopatías, que son las enfermedades que afectan las raíces, ya sea compresiva o cualquier otro tipo de radiculopatía, y en las polirradiculoneuropatías, que son las enfermedades que afectan las raíces nerviosas y los nervios periféricos, como por ejemplo el AIDP, ahí puse Guillain-Barré, pero sería específicamente el AIDP y la CIDP. Después la latencia distal básicamente es el impulso eferente, digamos, básico. Si aumenta la latencia, es decir, que tarda más, bueno, eso habla de desmielinización distal. Y después está el equivalente del reflejo osteotendinoso a nivel del estudio de conducción nerviosa, o sea, es el equivalente electromiográfico, por así decirlo, que es el reflejo H o la onda H. Si aumenta la latencia, también habla de desmielinización proximal. Y esto es muy útil porque, por ejemplo, en el Guillain-Barré, en la AIDP, cuando el paciente no tiene mucho compromiso motor inicialmente y ya empieza más con parestesias, y uno de los primeros hallazgos al examen físico es la pérdida de los reflejos. Y uno de los primeros hallazgos en el estudio de conducción nerviosa es justamente el aumento de la latencia de la onda H. Es lo primero que se afecta. Y también las ondas F, pero las ondas H sobre todo. ¿Por qué? Porque la parte sensitiva, que es la aferencia, es la que está afectada inicialmente. Y esto es importante porque a veces en el Guillain-Barré el líquido cefalorraquídeo, en realidad a veces no, en los primeros días, el líquido en los primeros 3 días, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo puede ser normal. Entonces el electromiograma me puede servir a mí para diferenciar esto. Después otros conceptos que tienen que entender es el de bloqueo de conducción y la dispersión temporal. Es decir, cuando yo estimulo el nervio a nivel distal, que ahí sería por ejemplo S1, y a nivel más proximal S2 para que el impulso tenga que recorrer una distancia mayor, si yo tengo una caída del 50% entre esos dos puntos y no se debe a una dispersión temporal que ahora les voy a explicar, eso habla de bloqueo de conducción. Una caída de al menos 50%. Eso solo se centra en el potencial de acción motor compuesto, porque es el único que tiene una amplitud tal como para poder medir esto. No en el sensitivo, solo en el motor. Y esto lo que habla es de minimización severa, es decir, no tengo el aislante eléctrico y se perdió tanta mielina que la carga se fugó y se bloquea directamente.
Esto se produce en la AIDP, la CIDP, la neuropatía motora multifocal, que criterio justamente es el bloqueo de conducción, y en las compresiones nerviosas severas. Y después está la dispersión temporal, que es el ensanchamiento del potencial de acción, ahora sí compuesto motor, no solo motor. Y esto es porque las fibras conducen a diferentes velocidades y llegan a diferente tiempo esos impulsos nerviosos hacia el punto final. Esto lo que indica es que en el nervio yo tengo una distribución heterogénea de mielinización. Entonces, como las fibras llegan a destiempo, lo que ocurre es que se generan potenciales de acción en diferentes tiempos y eso genera cancelación de fase y por lo tanto reducción de la amplitud. Es decir, al llegar a diferentes tiempos se terminan cancelando y lo que genera es que el potencial de acción no solo haya reducido su amplitud, sino que también se haya ensanchado, que eso en realidad es la dispersión temporal, que el potencial de acción dura más tiempo, se ensancha, ahí lo pueden ver en la imagen. Y esto habla de afección heterogénea y difusa dentro del nervio, como en la AIDP y la CIDP. Por ejemplo, en la neuropatía motora multifocal hay bloqueo de conducción, pero no necesariamente hay dispersión temporal. O sea, en la neuropatía motora multifocal hay desmielinización severa, pero no se genera este proceso, este fenómeno de dispersión temporal. En las enfermedades desmielinizantes genéticas, por ejemplo, el proceso es homogéneo, no es heterogéneo. Entonces, hay desmielinización severa, pero no hay, por ejemplo, dispersión temporal. Entonces, ahora vamos al enfoque diagnóstico, que es lo que a nosotros nos importa. Entonces, como todo en neurología, es tiempo por localización. Como todo. Acá vamos a agregar algo más para llegar al diagnóstico, pero lo esencial es eso. Entonces, el tiempo puede ser, esto es bien definido y tajante, a diferencia de otros sistemas donde uno dice, bueno, hiperagudo 48 horas, agudo algunos días, una semana lo sumo, o una semana y algunos días. Subagudo 2 semanas, 3 semanas, crónico más, bueno, no, acá es tajante, agudo menos de 4 semanas, subagudo entre 4 y 8 semanas y crónico mayor a 8 semanas. Y esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en los criterios de Guillain-Barré tipo AIDP, en cualquier Guillain-Barré que es agudo, en la SIDP, que no sé si conocías ese término, que es la subacute idiopathic demyelinating polyneuropathy o polyradiculoneuropathy, y después la CIDP, no la SIDP, la CIDP, que es la que conocen, que es la crónica. La progresión también es importante, tiene un curso relapsing remitting, por ejemplo, como la esclerosis múltiple, pero en este caso sería a nivel periférico la CIDP, o por ejemplo otras enfermedades que tienen brotes y remisiones. Hay que hacer analogías acá para entender. O tiene una progresión de tipo stepwise, que es escalonada, es decir, el paciente no mejora en el medio como la CIDP, que por ahí, ¿viste?, tiene brotes y tiene una leve mejoría, sino que acá se infarta, por ejemplo, el ejemplo clásico es el de la vasculitis. Se infarta el nervio peroneo profundo del pie izquierdo, el paciente no recupera eso, después se infarta el derecho, después suma un cubital de la mano izquierda y así, tipo escalonado, stepwise. Después la localización, que esto a veces les resulta complejo, pero también es sencillo. Y una forma fácil de diferenciarlo es simétrico versus asimétrico. De las simétricas hay dos. La distal, que es la clásica, la distal symmetric polyneuropathy, la polineuropatía distal simétrica, que a su misma vez le dicen la neuropatía dependiente de longitud, o en inglés Length Dependent Neuropathy, que aparece ahí en amarillo, LDN. Esta es la clásica, es predominantemente sensitiva, ¿viste? Arranca en miembros inferiores, va ascendiendo, cuando llega más o menos hasta la rodilla empieza a afectar a las manos, y las causas clásicas son las tóxico-metabólicas. Puede haber causas sistémicas, pero lo clásico es tóxico-metabólico, y son neuropatías axonales. Después hay excepciones como todo, ¿no? Pero lo más común es que sea axonal. Después están las que afectan lo distal y lo proximal, como por ejemplo las polirradiculoneuropatías o polirradiculoneuropatías que afectan las raíces. Imagínense, si te afecta C5, C6 y vas a tener debilidad en la abducción, en la flexión del brazo, en la abducción del hombro. El ejemplo clásico de esto son el Guillain-Barré, la CIDP. Sí, es verdad que Guillain-Barré empieza a distal y después progresa proximal, pero progresa proximal y te lo va a afectar, cosa que en lo otro es muy difícil. O la neuropatía es asimétrica, por ejemplo las mononeuropatías multifocales o múltiples, las ganglionopatías, que en realidad son enfermedades que afectan no al nervio periférico, pero se clasifican acá adentro porque es más fácil diagnosticarlas. Afectan en realidad al soma, que se
encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. Ahora les voy a explicar un poco mejor qué son estas ganglionopatías en unas diapositivas más adelante. Y después están las non-length dependent small fiber neuropathies. Acá quiero hacer un comentario. En la neuropatía, en la polineuropatía simétrica distal, que es la primera que les comenté recién, que es la dependiente de longitud, es cierto que las fibras grandes son las más afectadas, pero hay veces que se afectan las fibras pequeñas y es de tipo small fiber. Por ejemplo, en la prediabetes ocurre eso, es una polineuropatía simétrica distal de fibra pequeña a veces en la prediabetes. Y bueno, pero acá estoy hablando de la non-length dependent small fiber neuropathy, o sea, de una neuropatía de fibra pequeña que es asimétrica. Y eso tiene que ver con enfermedades sistémicas, como el Sjögren, la sarcoidosis. Ahora van a ver que cada enfermedad sistémica igual puede producir muchos tipos de neuropatía a la vez. Y después la modalidad de la fibra, esto es importante, es decir, ¿tiene compromiso motor puro o se acompaña de síntomas? O sea, un compromiso motor puro es súper raro, obviamente, pero digo, para que ustedes vayan pensando, o se acompaña de síntomas sensitivos, por eso me divide las aguas, o es sensitiva predominante o sensitivo motor, o motor predominante. ¿Tiene compromiso autonómico? Es decir, eso sería de small fiber, por ejemplo. Entonces, ahí veo si tiene síntomas negativos, es decir, hipopalestesia, hipoestesia, o síntomas negativos, quiero decir, o positivos, por ejemplo, alodinia, un dolor urente con el roce de las sábanas, por ejemplo, que es la típica descripción que hacen los diabéticos, o tengo sudoración, tengo síntomas autonómicos, disautonomía. Entonces, en cuanto a la localización, fíjense que acá no les puse las ganglionopatías ni las small fiber, acá fui un poco más a lo anatómico. Bueno, en cuanto a la localización, vamos a repasar lo que dijimos recién. La polineuropatía clásica va a ser distal, simétrica y difusa. Va a afectar los miembros inferiores primero y después los superiores. Y el diferencial es la mielopatía. O sea, que haya un nivel más arriba, donde esté afectada la médula, y me genere parestesias en los 4 miembros. Después las polirradiculoneuropatías va a haber afección proximal. ¿Por qué? Porque involucra raíces nerviosas, justamente. Entonces hay afección simétrica, distal y proximal, y el compromiso también es difuso. Y básicamente el diferencial es el mismo, la mielopatía, porque puede haber una compresión un poco más severa. Vieron cómo es, a veces dependiendo del área que afecte, por ejemplo, puede una compresión en la médula espinal dar parestesias de 4 miembros a nivel distal, y a veces, si la afección es mucho más severa y compresiva, puede dar compromiso motor y sensitivo, y bastante prominente. A veces identificar el nivel sensitivo es difícil, ¿no? Pero bueno, esto es un diferencial y por eso muchas veces, incluso en agudo, hacemos una resonancia magnética cuando viene un Guillain-Barré para ver si no hay un compromiso medular. A veces genera duda. Y después la mononeuropatía múltiple, en donde la distribución va a seguir, la pérdida de sensibilidad va a seguir la distribución de un nervio, y la pérdida motora también. Esto es distal, es asimétrico, es multifocal. A veces puede ser un solo nervio, pero en general en este concepto de mononeuropatía múltiple hay múltiples nervios afectados. Y el diferencial en realidad es un nivel más arriba, pero es como si estuviesen muchas raíces afectadas. Es decir, si yo tengo un nervio, una mononeuropatía, por ejemplo, cubital, el diferencial es una radiculopatía C8T1. Pero si tengo múltiples mononeuropatías, bueno, el diagnóstico diferencial van a ser múltiples radiculopatías. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? O sea, no, es muy raro que se afecten muchas raíces a la vez. Bueno, en realidad no. O sea, son patologías raras, pero existen, por ejemplo. Yo, si tengo una vasculitis, voy a tener una mononeuropatía múltiple, por ejemplo. Pero a veces hay enfermedades infiltrativas, como por ejemplo la neurolinfomatosis o la sarcoidosis, que infiltra las raíces y genera algo bastante similar, y a veces es difícil de diferenciar, incluyendo polirradiculopatía infiltrativa o mononeuropatía infiltrativa, por ejemplo. Así que por eso es importante. Y en cuanto a la modalidad, esto ya lo vimos recién, las fibras grandes se van a encargar de lo motor y de lo sensitivo que tenga que ver con la propiocepción, la vibración y el tacto. Son las large fibers,
Cuando están afectadas, dan hiporreflexia, porque la aferencia de los reflejos es conducida por estas fibras. Puede haber hipopalestesia, que es disminución de la vibración, disminución de la propiocepción, aunque nunca llega a ser tan marcada inicialmente como para dar una ataxia propioceptiva severa, como por ejemplo sí lo hacen las ganglionopatías, que lo vamos a ver ahora en un rato. Puede haber disminución de la fuerza si hay afección motora. Todo esto conduce a debilidad e inestabilidad en la marcha. Esto se ve en el estudio de conducción nerviosa. Después están las small fibers, o las fibras pequeñas amielínicas, que son las que se encargan de la vía termoalgésica, o de la información termoalgésica, y de la función autonómica. Que si es fibra pequeña pura la afección, no compromete los reflejos, o sea, van a estar intactos. Y va a dar muchos síntomas positivos, que le decimos alodinia, disestesias, un dolor muy urente, va a haber disminución a la temperatura, eso es más raro, más difícil de evaluar en general, ¿no? Porque hay que tener algo a mano, pero bueno, y también pueden generar disautonomía, y electromiográficamente no van a dar ninguna señal, es decir, esto se diagnostica en una biopsia del nervio, una biopsia de piel, perdón. Entonces, básicamente así definimos 4 subgrupos. Repetimos, la Distal Symmetric Polyneuropathy, que es la clásica, la lentamente progresiva, predominantemente sensitiva, simétrica, que es Large Fiber, muy comúnmente de fibra grande, con afección sensitiva predominante, o en algunos casos fibra pequeña, por ejemplo como la prediabetes o algunas otras enfermedades más, y a veces mixta, afecta a los dos tipos de fibra. Después está la polyradiculoneuropathy, que afecta raíces nerviosas, dando compromiso distal y proximal, obviamente todo de fibra grande. Después están las mononeuropatías múltiples, que afectan más comúnmente a las grandes porque son más susceptibles, por ejemplo, a la isquemia, si son large, si es una mononeuropatía desmielinizante, como por ejemplo ocurre en la neuropatía motora multifocal, va a ser solo fibra grande porque las fibras pequeñas no están mielinizadas. Entonces, la mayoría de estas enfermedades afecta a las fibras grandes. Y después está la Non-Length Dependent Small Fiber o Large Fiber. Ahí hay un error de tipeo porque dice Small Fiber Large or Large, pero es Non-Length Dependent Small Fiber o Large Fiber Neuropathy. Es decir, neuropatías que no son dependientes de la longitud, es decir, no son como la primera que vimos, tienen un componente asimétrico, por supuesto. Y son las que son small fibers, es decir, donde tengo afección asimétrica de fibras pequeñas, y las large fibers, que en realidad, esto es lo que les quería decir, no son neuropatías, porque afectan el soma. Es como decir que el soma de las células, de las neuronas sensitivas, es como decir que el ELA es una neuropatía motora, y en realidad nada que ver, el ELA afecta al soma, es una enfermedad de la motoneurona, pero que afecta al soma. Y esto está afectando el soma de los nervios de las neuronas sensitivas. Pero se agrupa acá porque es más fácil así el diagnóstico. Es un compromiso asimétrico de large fiber y también de small fiber, porque ahí también están los somas de las fibras pequeñas. El problema es que acá la manifestación es predominantemente large fiber, por eso lo puse así, porque es más fácil de interpretarlo. Es decir, el paciente tiene mucha ataxia propioceptiva severa, que no se ve tal vez en otras neuropatías, hasta muy avanzadas. Y tiene romper positivo. En el estudio de conducción nerviosa, de hecho, por ahí el potencial de acción está ausente directamente el sensitivo, con preservación del motor, porque esto es puramente sensitivo. Entonces es una neuropatía aparte que tiene 3 causas clásicas que hay que buscar: Sjögren, paraneoplásico, anti-Hu y platinos. Son las 3 causas que hay que buscar. Así que bueno, ahora en la siguiente parte del video vamos a hablar sobre cada uno de estos subtipos.